esas cosas que el Señor me había hablado tiempo atrás. Y es muy importante, iglesia, y quisiera empezar con esto, de que nuestras vidas las abordemos desde lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Es muy importante. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Se nos olvida muchas veces lo que el Señor ha declarado sobre nuestras vidas. Se nos olvida muchas veces lo que el Señor ya ha establecido sobre nosotros. Y a veces la duda, el cansancio y las dificultades nos hacen desviarnos de eso que el Señor ya ha establecido en su palabra, pero que Él también ha profetizado, ha dicho y ha establecido sobre ti. Entonces empecé a recordar, y decía, Señor, yo voy a creer. Y yo quisiera transmitirte eso en esta mañana, de que tú a partir de hoy puedas empezar no tan solamente a creer, sino a caminar sobre lo que Dios ya ha establecido sobre ti. Porque la mayoría de las veces creemos, pero no caminamos en pos de lo que el Señor ha dicho sobre nosotros. No sé si me hago entender. Y yo quisiera que usted en esta mañana recuerde por el poder del Espíritu Santo lo que el Señor ha establecido sobre usted. ¿Y a qué me refiero sobre establecer? Me refiero a que el Señor en algún momento de tu relación con Él, algo te ha tenido que hablar. Y yo quisiera que la escritura no se nos vuelva paisaje, como decimos normalmente. Yo quisiera que esas palabras que están escritas en la Biblia no se nos vuelvan paisaje. A veces vamos al Señor a hacer un devocional, a buscar su presencia, y el texto bíblico de Jeremías 17, que lo hemos escuchado 1001 veces, de pronto no tiene ese impacto, de pronto no tiene esa penetración en nuestro espíritu para decir, amén, yo lo creo. Pero hoy yo quiero declarar sobre nuestras vidas que la escritura y lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dicho, ¿sí? En cada una de las partes de la escritura, en su voz audible, a través de una palabra profética, es algo en lo cual tú vas a empezar a caminar, tú y yo vamos a empezar a creer, a caminar y sobre todo a permitir que eso que ya está establecido se cumpla sobre ti. Porque hay algo que yo siento en mi espíritu y es lo que el Señor me estaba ministrando a mí, y es que hay muchas cosas que el Señor, es decir, Dios tiene un propósito con todos, Dios tiene un destino, un propósito. La palabra dice en un salmo, dice que el propósito de Jehová se cumplirá sobre ti, pero ese cumplimiento implica un caminar. Ese cumplimiento implica no tan solamente una creencia, sino una convicción de lo que el Señor está haciendo se cumplirá. Como dice la canción, porque sé que estás obrando. Diga conmigo, Señor, yo creo que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Yo creo que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Yo creo, diga conmigo, yo creo y camino sobre lo que tú has establecido sobre mí. Y ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo me podrá separar de Cristo Jesús. Y hay algo muy importante que tenemos que empezar a caminar, a creer, y en ese convencimiento, ahora no es positivismo, no es cree en ti mismo, tú eres grande. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que Cristo, de lo que el Señor ha establecido desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí y para todo aquel que desee acercarse y rendir su corazón a los pies de Cristo. Y yo quisiera que ustedes abordaran sus vidas desde la esperanza. El Evangelio significa buenas nuevas, el Evangelio significa algo nuevo, algo refrescante. El Evangelio tipifica una buena noticia. Y yo quisiera que usted dijera conmigo, hoy hay buenas noticias para mí. Hoy hay una esperanza para mí. Hoy voy a confiar, hoy voy a creer, hoy voy a salir de este servicio abordando la vida desde el resguardo, desde esa bienaventuranza que produce el confiar en ti. Y es algo no, porque no digo que no lo estén haciendo. Es decir, debemos continuar más bien. Como decía Javi, no vamos a empezar, vamos a continuar, ¿sí? Porque muchas veces vemos la vida desde una perspectiva negativa y a veces vuelvo y les digo, créanme, yo estoy seguro que ustedes me entienden,
El cansancio, las dificultades, las preocupaciones, esta cosa y la otra nos impiden ver. Y el primer punto que yo quiero tocar acerca de la adoración, para los que toman apuntes, yo quisiera hablar de la adoración, ¿sí? Y el primer punto que quiero tocar es que cuando adoramos con un corazón genuino, logramos ver. Ese día que yo iba en el carro, yo empecé a adorar, a adorar, a adorar, y de pronto todo se empezó a aclarar. Todo empecé a ver con claridad mucho más lo que estaba surgiendo en ese momento. Empecé a ver mi trabajo con gratitud, con gozo, empecé a ver a los niños con los que trabajo, empecé a ver mi hogar, las responsabilidades como, ok, Señor, tú me has abierto las puertas, tú estás conmigo, echemos para adelante. Es como esa actitud que el Señor provoca, son sus fuerzas, es su poder en nosotros. Por eso digo que es algo del espíritu, no es algo natural, no es algo que logremos tan solamente por poner música o por congregarnos, es algo del espíritu que se produce en nuestras vidas cuando adoramos con un corazón y en medio de la dificultad, cuando levantamos nuestro corazón y decimos, Señor, ¿sabes qué? Independientemente de te exalto, te levanto, Señor, aquí estoy, te adoro, te adoro, te adoro. Entonces, cuando adoramos, vemos. Cuando logramos adorar, vemos. Diga conmigo, Señor, yo hoy veo. Hoy son quitadas todas las escamas de mis ojos para poder ver lo que tú estás viendo. No para lo que el cansancio y las diferentes situaciones me permitan ver, sino para lo que tú estás viendo. Y yo lo pueda ver independientemente de todo. Y estoy seguro, amada iglesia, que el panorama se nos va a aclarar. A veces el panorama se nos distorsiona un poco. A veces no vemos con claridad. A veces no logramos ver mucho más allá de lo que estamos viviendo. No logramos ver mucho más allá, o sea, no logramos ver la finalidad con la que Dios nos ha introducido en algún proceso. A veces en determinados procesos vivimos el proceso, lo que Dios, pero no logramos ver, ok, Dios está haciendo esto para. No logramos ver ese para, ver un poco más allá. Y eso solo se logra a través de la adoración. ¿Qué es adoración? Para los que les gusta tomar nota, es una actitud de rendición. Es una actitud de mi corazón, es una actitud interna de mi corazón. Es algo que no siempre se tiene que expresar en público, es algo que se expresa cuando nadie te está viendo. Y yo quisiera que hoy fuéramos esos David que están detrás de la montaña con sus ovejas, donde nadie lo está viendo. Pero David está allí dándole pastico a las ovejas, dándole pastico a las ovejas, dándole pastico detrás de la montaña, donde nadie estaba viendo a David. Y seguramente en algún momento hablaremos de la vida de David, pero David hubo un momento en que el hombre no buscaba ningún protagonismo. Le tocaba subir la montaña, bajarla, y cuando bajaba, apacentaba las ovejas. Dice la palabra que él era un pastor. Después de eso es que Dios lo manda a llamar y Dios le da esa unción y todo eso. Pero todo empezó porque Dios conoció su intención interna del corazón. Eso que sale verbalmente y físicamente cuando nadie, absolutamente nadie, nos ve. Pero hay alguien que sí nos está viendo. Pero el Señor sí nos está viendo. Y me acuerdo una vez que les he contado seguramente que me encontraba en Juventud con una misión, y como son tantos chicos compartiendo en un mismo apartamento, pues hay que repartirse determinadas tareas. Y me acuerdo que en la clase de la mañana, porque durante toda la semana tenemos clases de diferentes temáticas, me acuerdo que yo levanté las manos y le dije, Señor, yo quiero servirte, te amo, aquí estoy apasionado por ti. De esas cosas pues que fluyen de tu vida en un culto, pues que vos te emocionás y sale esa emoción que a veces no es ni cierto, pero ahí está uno, Señor, yo te quiero adorar. Y me acuerdo que ese día me asignaron lavar los platos. Como les digo, nos repartíamos tareas. Entonces, me asignaron lavar los platos en compañía de otro compañero. Y yo allí, como un poco molesto, porque imagínese usted lavar los platos de 35 personas y tener que servir es complicado. Servir es complicado.
Uno dice, Señor, aquí estoy, te adoro, te sirvo, pero a la hora de la verdad, cuando a usted le toca ensuciarse las manos, en el buen sentido de la palabra, pues ahí es cuando uno dice, uy, no, es complicado. Y me acuerdo que mientras estaba lavando un plato, el Señor me dijo, Juan, ¿me querías servir? Y nunca se me olvidaron. Recuerdo que eso impactó mucho mi espíritu, porque es básicamente la misma voz del Señor diciéndote, me querías servir. Y nadie me estaba viendo, estaba con un compañero al lado y no estaba ni enseñando, ni en público, ni con nadie, ni ministrando la oración, nada, solamente el Señor y yo, y un plato sucio de frijoles. Y me dijo Juan, esto realmente es adoración. Y allí pude entender que la adoración no es tan solamente que usted cante o que usted haga algo visible, sino que es la actitud interna del corazón. Entonces, adoración es la actitud de rendición, es la intención interna del corazón. Y algo que anoté aquí, que me pareció muy interesante, es el prefijo a es equivalente hacia. Sí, voy a leerlo despacio por si quieren anotar. El prefijo ad de la palabra adoración, ad, es equivalente a hacia. El verbo orare significa expresarse. Y el sufijo sion, con la que termina adoración, es una acción o un efecto. Se lo repito, el prefijo ad de adoración es equivalente hacia. Es decir, que la adoración siempre va dirigida a algo o a alguien. El verbo orare significa expresar. Es decir, que la adoración se expresa. La adoración es hacia alguien o hacia algo. Y la adoración se expresa. Si no hay una expresión, y recuerden que esta expresión, estoy hablando de la intención interna del corazón, y el sufijo sion es una acción o efecto. No sé si me doy a entender. Y me pareció muy interesante esto que descubrí, ¿sí? Porque es muy específico y yo quiero que ustedes entiendan que cuando ustedes salen de este culto, salen de un servicio donde, miren, dentro de la congregación todo es muy lindo y es maravilloso, todos nos amamos, todos nos sonreímos. Cuando salimos de aquí es donde empieza realmente la verdadera adoración. Aquí todos cantamos y decimos, aleluya, ¿cómo estás, hermano? Bendecido, en victoria. Amén. ¿Cómo estás, hermano? Mi hermano, gloria al Señor, ¿cierto? Pero cuando vamos en el vehículo y se nos atraviesa un inconsciente, ahí es donde realmente debemos decir, ok, Señor, aquí es donde, aquí es realmente lo que tú ves de mi corazón. Y yo quisiera que fuéramos a Crónicas, Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver cuál es la Biblia más rápida del oeste. El que llegue a Segunda de Crónicas 20, por favor, diga amén. Amén. Ahí está la Biblia más rápida del oeste. Listo. Segunda de Crónicas 20 dice, pasadas estas cosas, bueno, en mi versión se titula Victoria. Victoria sobre Moab y Amón. Esta es la historia de Josafat. Y realmente la he leído muchas veces y siempre hay algo nuevo que el Señor me ministra. Me encanta esta historia. Me encanta esta historia y no la voy a leer detalladamente, pero quisiera resaltar algunos puntos de esta historia y usted, cuando finalicemos esta noche o esta semana, métase con el Señor y pegue una leída detallada, tomando nota a este texto que es muy poderoso. Segunda de Crónicas 20 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso diciendo, contra ti. Ahí quiero hacer una pausa.
contra ti. Contra ti, Javi, contra ti, Brian, contra ti, Daisy, contra ti, Ana Castro, contra ti, contra ti. Y esa palabra, cuando yo la leí, dice, uy, ¿contra mí qué? Si se supone que hay bendición y Dios es mi protector, pues quiero decirte que hay un plan de las tinieblas que se quiere desarrollar y que se ha venido desarrollando en contra de nuestras vidas, para que nuestro propósito y el final donde Dios nos quiere llevar no se cumpla. Y es una realidad que tenemos que tener presente. Hay una luz, pero también hay unas tinieblas. Ahora bien, tenemos que tener cuidado para no enfocarnos solamente en ese plan de las tinieblas, porque a veces creo que nos fijamos más en eso que en lo que Dios ha establecido. Por eso empecé diciendo, a partir de hoy vamos a caminar sobre lo que Dios ha dicho, aunque haya un plan en contra de nosotros. Y acudieron algunos en el mismo 2 y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y en el 3 dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló, diga conmigo, humilló su rostro para consultar a Jehová. Lo primero que hace Josafat fue humillar su rostro. Y yo estuve leyendo algunas versiones distintas y intentando descifrar la palabra temor, si era un miedo de que le tiemblan las rodillas o era un temor reverente. Porque normalmente cuando usted le entra el pánico, el temor y el azar, a mí me pasa que lo último que yo quiero es orar, sino que intento instintivamente como resolver y salir de esa situación. Pero Josafat, y este texto lo que dice es que tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y aquí hay algo que quisiera que ustedes anotaran y percibieran, y es la manera como abordamos, la manera como reaccionamos frente a las diferentes situaciones. Es decir, tenemos una armadura, tenemos un plan, tenemos un arma, tenemos un Dios. Y Josafat lo que hace es utilizar sus armas espirituales para decir, Señor, contra mí quieren venir. ¿Qué opinas tú y qué determinas tú? A veces las circunstancias determinan cosas sobre nosotros, pero es más importante creer lo que Dios determina sobre nosotros que la misma circunstancia. No sé si me hago entender. En estos días que estaba en comunidad, me rayaron el carro. Me le metieron una rayada monumental. Me le metieron 4 puntillas atrás en el, o sea, las pusieron adelante de la llanta de atrás, de manera que cuando arrancabas, pues se clavaban. Y en ese momento la situación me estaba diciendo, busque quién fue. O sea, ¿cómo es posible que se supone que estoy trabajando para esta comunidad y que la mayoría de los acudientes y los niños lo ven a uno con agrado porque uno está yendo a dar su vida por ellos, pero de un momento a otro me pagan con eso? Y lo que intenté fue como de intentar solucionar lo que esa situación estaba determinando, pero me acuerdo que cerré mis ojos y yo sentí una paz del Señor y sentí que el Señor no me decía nada. En ese momento sentí que no me decía nada, pero cuando logré llegar a la casa y contarle a Clara y oramos juntos, yo sentí que el Señor determinó algo sobre esa situación, porque pues es un poco incómodo, aunque parezca de pronto algo muy superficial, pero pues se me pareció un poco peligroso. Y entonces en ese tipo de situaciones tenemos que lograr ver lo que Dios determina sobre determinada situación y no en sí mismo lo que determina la situación. El 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hay algo aquí que quiero resaltar de este versículo 4. Y es que dice, se reunieron. Es decir, que no había uno solo, habían varios. Y he aquí la importancia del cuerpo. He aquí la importancia de nuestra unidad como iglesia, como cuerpo, porque al fin y al cabo no estamos solos. En este chat
Aquí dice que hay 59 personas. Y sería muy lindo que estas 59 personas nos conociéramos entre todos. Y realmente, pues, el tema de la virtualidad en algunos casos impide eso, pero en la medida de lo posible estamos aquí, con los que están desde el ayuno que están haciendo, orando juntos. En este momento que estamos haciendo, edificándonos juntos. Este es un momento de edificación, de fe, de esperanza, de gozo, para salir de aquí y que cada uno aborde, ¿sí? Con armas, con estrategias, con lo que el Señor está hablando sobre tu vida. Y en este versículo 4 quiero resaltar, y aquí anoté, dice unidad del cuerpo. Es muy importante. Josafat no estuvo solo. Josafat no fue una persona que trabajó individual, él solo. Y a veces somos así. A veces las situaciones no le contamos a nadie. No, 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 yo puedo solo. No, 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 tranquilo que yo puedo solo. No, ¿para qué le cuento a este si me da pena? ¿O para qué le cuento a este si me avergüenzo? No. Y tenemos que tener cuidado porque cuando contra nosotros hay un plan para que nuestro propósito no se cumpla, tenemos que estar en unidad. En unidad abordamos y el Señor respalda. Es increíble cómo el Señor actúa donde hay unidad. La Escritura lo dice en ese famoso texto bíblico que dice, donde están uno o dos reunidos, allí está el Señor. Ahora, el Señor también está contigo si estás solo, pero hablo yo de la actitud de decir, ok, voy a trabajar en equipo, voy a trabajar en unidad, no voy a trabajar solo. Y luchamos, y yo estoy seguro que en estos aspectos luchamos, porque a veces somos independientes, pensamos que podemos resolver por nuestros propios medios, y sí, yo no digo que no, a veces uno resuelve sus cosas, hay cosas que uno puede resolver solo, pero hay cosas de cosas que se abordan en equipo, en unidad, que se abordan en coinonía, en comunión. Entonces este versículo 4 quise resaltar esa unidad del cuerpo. En el 5 dice, entonces Josafat. Ese entonces marca un después. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del Dios, del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Josafat sabía quién era Dios. Josafat sabía que tenía un Dios poderoso. Josafat sabía que era un Dios en los cielos que tiene dominio sobre todas las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. En el 7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y el 9 dice, que también quisiera resaltar aquí algo, dice, si mal viniere sobre nosotros, es decir, que en algunas ocasiones el mal viene sobre nosotros, viene, está allí. Dice, si el mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y yo quiero resaltar el corazón de Josafat y del pueblo. Una persona altiva hubiera dicho, ah, ¿cómo así? Usted no es Dios, pues, tan poderoso y vea la situación en la que estoy. Y Josafat dijo, bueno, Señor, pues si realmente va a venir hambre, si realmente va a venir pestilencia, si realmente va a venir castigo, ok, yo voy a clamar a ti. A causa de nuestras tribulaciones, nos apartaremos de ti. No. ¿Qué dice? Dice, a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Esto es la verdadera adoración. Este es el verdadero corazón que el Señor quiere con nosotros. Cuando hemos tenido una pérdida, cuando hemos tenido seres queridos que el Señor ha decidido llevarse, allí creo que es momento de responder al Señor. Y creo que es en ese momento conocemos más al Señor. Cuando decidimos
Creo yo que cuando decidimos clamar a Dios y buscar a Dios, cuando tenemos estas situaciones, es cuando realmente conocemos a Dios, porque Dios se presenta como ese faltante que tú tienes. Es decir, cuando hemos tenido una pérdida de un ser querido, ¿cómo está uno? Devastado, triste, necesita eh, una cobertura emocional. Pero cuando clamamos al Señor en medio de esa situación, Él se presenta como un padre que te cubre, que te abraza, que te sustenta. Y es allí donde realmente conocemos al Señor. Si Josafat no hubiera tenido esta situación con Moab y Amón, no hubiera conocido al Señor. Y hay algo que yo siempre digo es que para que haya una solución, pues tiene que haber una problemática. El problema es que queremos la solución sin antes haber pasado por este proceso para poder conocer al Señor. Ahora el Señor no nos va a soltar. Dice el versículo 12. No, el versículo 14. Saltemos al 14. Y estaba allí, y yo quisiera aquí mencionar sus nombres. Estaba allí Ana, Esther, Adela, Carlos, Daisy. Y estaba allí toda la iglesia Jesucristo de hoy de Buga. Y de repente vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Me encanta este texto. Y me gustaría que oráramos para que este texto se convierta en vida, que mientras usted y yo estamos aquí reunidos, el Espíritu de Dios venga de una manera especial y sobrenatural sobre nuestras vidas. Dice en el 14, y estaba allí las personas ya mencionadas, y lo que quiero hacer es como hacer un poco más realista ese texto, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Ah? Tremendo texto. Y algo que yo anoté aquí es que cuando adoramos a Dios, recibimos. Diga conmigo, yo primero recibo para después dar. Pero el problema es que abordamos las diferentes situaciones sin haber recibido. Josafat recibió una palabra. Josafat recibió un direccionamiento para poder actuar. Pero a veces actuamos sin antes haber recibido algo de parte del Señor. Y eso es muy normal, porque nuestra naturaleza intenta abordar todo de manera independiente. Esa es nuestra naturaleza. A veces queremos ser muy independientes del Señor y se nos olvida, como dice aquí, como leímos anteriormente, que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Lo dicho, Josafat dijo, Señor, ¿qué hago? No actuó deliberadamente, consultó, preguntó, se reunió. Era una carta abierta, no actuó solo. Y aquí quiero que anoten que un verdadero adorador recibe primeramente. Cuando yo voy a la presencia de Dios, a buscarlo, a contemplarlo, ¿cierto? Yo primero tengo que permitir que Dios me dé. Porque muchas veces vamos al Señor a yo intentar darle algo. Y es al contrario. Yo primero recibo. Yo primero me dejo ministrar. Dejo que el Señor me hable. Y como consecuencia de eso tengo algo que ofrecer al Señor. Y tengo algo que dar, hablando pues en la parte de la cotidianeidad, en mi familia, en el trabajo. Pero no es muchas veces lo hacemos a la inversa. Y te lo digo porque yo lo he hecho así. En diferentes situaciones intento abordar sin antes consultar, sin antes haber recibido una palabra. Y yo quiero que ustedes guarden esto en su corazón. Un verdadero adorador primero recibe
Primero se deja ministrar por el Espíritu Santo. Ah, Juan, ¿y cómo se hace eso? Muy sencillo. Tenemos la escritura, tenemos la palabra, tenemos búsqueda de la presencia. Y lo más importante, la actitud. Por eso decía que la adoración es la actitud del corazón. A veces vamos a Dios y... pero no permitimos que nuestra alma le ministre. No permitimos como bajar. A mí me pasa muchas veces que mientras me estoy durmiendo es cuando Dios más me habla. Cuando estoy en ese proceso de acostarme y de cerrar los ojos, ahí es cuando siento que Dios me habla. Porque es un momento donde Juan Daniel está quieto, donde no hay pensamientos míos, donde no hay ideas, cosas. No, es donde un momento donde siento que, ok, como ya entraste en ese reposo, entonces ahora sí te voy a hablar. Entonces, aquí una palabra dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, El Señor les dice, no temáis ni os amedrentéis. Y si usted está en compañía de alguien, dígale, no temas, no te amedrentes delante de las situaciones por grande que parezcan, porque no es tu guerra, sino la guerra de Dios. Mañana, en el 16, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jerusalén. Qué tremendo la labor de los profetas. Y mire que aquí el profeta no es usado para decirle, vas a tener esto, esto y esto. No, aquí el profeta es usado para determinar sobre una acción, sobre algo que está sucediendo. Aquí el profeta, Dios lo usa para dar direccionamiento. Y esto es algo muy importante. Los profetas, cuando usted recibe una palabra profética, mire que bíblicamente el profeta, Dios lo usa para dar un direccionamiento. No para decir que usted va a tener esto y lo otro. Es mi opinión y es lo que de pronto observo en este texto. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Y en el 17 dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos. Sí, eso está como los muros de Jericó. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Seguramente este texto lo hemos leído, pero yo quisiera que hoy le pidiéramos al Señor que esto sea vida. Señor, hoy voy a estar quieto y voy a confiar de que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Aunque yo no lo vea, aunque a veces no sienta, aunque mi fe flaquee, yo confío, yo creo, Señor, confío, camino, sigo, avanzo. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, paraos, estad quietos. Entonces Josafat, mire que la palabra entonces determina una acción después de. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar el nombre del Señor, el Dios de Israel, con fuerte y altavoz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme. Miren que aquí Josafat tiene la autoridad para decirle, oídme. Y esta autoridad la da el Señor cuando ya ha hablado contigo. Esa autoridad es tangible, es real, es visible. Es una autoridad que Dios da cuando hay un direccionamiento por su parte. Cuando hay algo que el Señor ya ha establecido sobre nosotros. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Se para con autoridad y dice, escuchen bien lo que les voy a decir. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. ¿Ah? Nuestra seguridad está en el Señor. Por eso hablaba de que cuando hemos vivenciado situaciones en nuestra infancia, ahora en nuestra etapa de adultos, y abordamos esas falencias
desde la búsqueda del Señor hay seguridad, hay seguridad. Ahí es donde fluye del trono de Dios esa seguridad que necesitamos para abordar diferentes situaciones. Y dice, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Ah? Tremendo. Y dice el 22, y con esto finalizo. El 22 dice que mientras adoraban, Dios obraba. Diga conmigo, mientras yo adoro, Dios obra. Mientras yo levanto mi voz, mientras yo continúo, mientras yo confío, mientras yo, aunque esté desanimado, abatido, mi fe fragmentada o lo que sea, adoro, allí está el Señor. Mire lo que dice el 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, entonces yo me imagino, no sé qué habrán cantado, alguna canción de Marcos Barrientos o algo así. Porque sé que estás obrando. Y la gente diría, pero estos manes están locos, en guerra. Dice que vienen contra ellos. ¿Y ustedes qué hacen cantando? ¿Ustedes qué hacen alabando a quién? Cojan las armas, cojan los cuchillos y vamos a atacar al enemigo. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, se mataban entre ellos mismos. Mientras adoraban, el enemigo entre ellos mismos se mataban. Mire lo que dice, no lo digo yo, lo dice el texto. Y cuando comenzaron en el 22 a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del norte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataban los unos a los otros. Tremendo. ¿Qué les parece si adoramos al Señor? ¿Qué les parece si a partir de hoy decimos, Señor, aunque haya cansancio, te voy a adorar? Aunque haya perdido un ser querido, te voy a adorar. Aunque nadie me vea, aunque esté viviendo procesos, Señor, detrás de la montaña, donde nadie me ve, pero tú me estás viendo, allí te voy a adorar. Y yo quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está y dígale, Señor, te adoro. Y yo le pido al equipo de profetas y equipo de pastores y de ministros que hay en este lugar que levanten una oración allí intercesora, una oración de intercesión por este momento. Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. ¿Acaso no eres tú el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Acaso no eres tú quien da seguridad en medio, Señor, de mi debilidad? ¿Acaso no es tu poder quien se encarga de actuar a través de mi vida y en mi vida? ¿Acaso no eres tú, Jehová de los ejércitos, aquel Dios de Elías, aquel Dios de Moisés, aquel Dios de Abraham, aquel Dios de Josafat? Este es mi Dios, este es mi Padre, este es mi Rey, este es mi amado. Y ahí con sus ojos cerrados diga, Señor, yo declaro que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Diga conmigo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios. En el nombre de Jesús. Diga conmigo porque sí. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón.
reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz una vez más en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando, oh, tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, en mi vida estás obrando, 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 tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Señor, mientras te adoramos, creemos. Mientras te adoramos, confiamos. Mientras levantamos este cántico de amor por ti, creemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Creemos que tú estás a cargo. Creemos que tú estás a nuestro favor. Creemos que el Dios del cielo, que el Dios omnipotente, que lo que has decretado y establecido sobre nosotros se cumplirá. Diga conmigo, el propósito de Dios se cumple sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi sexualidad, sobre mis finanzas, sobre mi matrimonio, sobre mi trabajo. Tu propósito se cumple porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Hoy son abiertos los ojos, como hablábamos al inicio, mientras adoramos, nuestros ojos se abren. Mientras te buscamos, Jesús, nuestros ojos son abiertos. Es quitada toda ceguera para ver con claridad. Para ver con claridad, para ver lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a ver, diga conmigo, Señor, yo quiero ver lo que tú estás viendo, no lo que mis ojos naturales ven, sino lo que tú estás viendo sobre las diferentes situaciones, sobre mi vida. ¿Qué es lo que tú ves? Háblame, háblame, diga conmigo, voz de Jehová, voz de Jehová. Voz de Jehová, declaramos y profetizamos la voz del Dios viviente sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Confiamos y te pedimos, amado Jesús, que nos ayudes a caminar, Señor, cuando salgamos de este servicio, que nos ayudes a enfrentar las diferentes situaciones, Señor, cuando salgamos de aquí, cuando estemos como fuera de esta burbuja. Ayúdanos a poder implementar, a ser hacedores de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.